Y 5 casi clavadas. Bienvenidos a Marca. Nos parece que por fuera del escándalo producido a raíz del vacunatorio VIP, que ya se va esfumando, y que el sábado pasado registró ese fracaso verdaderamente atronador de la marcha opositora, queda claro, ¿no?, que esta semana fue la más intensa, la más caliente en lo que va del año. Alguno querrá incluso agregar la batalla de Formosa. Empleo ese término porque me parece que alude o se aproxima a aludir a la repugnancia por la actitud de la policía de Insfrán en la represión y por la utilización mediática del tema. Están en cadena nacional algunos medios con esa cuestión. Alguna gente descubre dónde queda Formosa ahora. Podríamos hablar de que los dos grandes hechos de la semana son un parteaguas, podrían ser un parteaguas, en la política argentina de corto y mediano plazo. Según interpretamos, acerca de uno de los aspectos se acentúa el consabido diálogo o batahola de sordos y no tiene mayor sentido insistir con argumentos técnicos que a un lado y a otro son expuestos en cantidad y calidad con toda virulencia. Pero en el otro aspecto sobresale la interpretación política y en definitiva es la valiosa, la desafiante, porque se trata del futuro de la confrontación entre dos modelos, siendo que, ahora sí, y por si restaban dudas, la palabra es esa, confrontación, y activa, presuntamente. El discurso del presidente ante la Asamblea Legislativa y el histórico alegato de Cristina Fernández en la causa por el dólar futuro tuvieron una articulación conceptual impecable, al margen de dos cosas: de si se esté o no de acuerdo y de las diferencias emocionales en la retórica. El calificativo histórico respecto del alegato de Cristina va mucho más allá de si se acuerda con su contenido, insistamos. Nadie de semejante relevancia política entre nosotros produjo alguna vez una pieza acusatoria de ese tamaño durante largos minutos, en improvisación seca, sin valerse siquiera de una ayuda a memoria, sin levantar la vista de la cámara, y con una gestualidad y estatura narrativas que está a varios sistemas solares de cualquiera de nuestros dirigentes de cualquier ámbito. El dato objetivo del ensamble entre lo dicho por uno y otra es lo que electrizó los pelos de la oposición, porque le despejó el camino por completo para sintetizar que Alberto se cristinizó. La pregunta que cae por su propio peso es si acaso aspiraban a un suicidio del frente gobernante, con el jefe de Estado yendo en dirección inversamente explícita a la de quien lo entronizó. Y la respuesta es sí, porque un Alberto que pudiera rebelarse ante la
jefa de la banda, era, y ya no es, la apuesta central de los factores de poder. Si se recorre la palabra presidencial del lunes pasado, habrán de encontrarse definiciones que sintonizan con lo que votó la mitad del país, en muy buena medida, aunque en otra faltó potencia para trazar de qué manera se recuperará el poder adquisitivo de los sectores populares y franjas medias. Como el vértigo informativo y de los opinators es enloquecedor y susceptible de provocar olvido colectivo casi instantáneo, sirve repasar algunos marcajes presidenciales, textual y o literalmente. Como posteé algo de esto en el sitio de Marca de Radio apenas culminó el discurso presidencial, sabrán tolerar la reiteración quienes lo leyeron. Pero me parece fundamental. Éramos un país que había quedado de rodillas y debimos evitar el incendio sabiendo que otros habían terminado con el agua. Las tácticas de la oposición fueron un asco. Más luego, cifras del trabajo en salud, colaboración de todos, trabajadores, universidades, empresarios, etc. Y pedido de aplauso de pie para todos ellos. Uno de los mejores momentos del discurso. Eso fue lo que desmoralizó o el intento de desmoralizar al ciudadano medio. Recorrido por las medidas que se tomaron. Reconocimiento del aumento de la pobreza. Bien que con cifras no redondeadas y con las que el presidente se trabó. Reconocimiento de las fallas contractuales de los proveedores de vacunas. Alusión a los privilegios de que gozaron funcionarios y amigotes y a las críticas maliciosas por parte de quienes hablaron de infectadura y veneno para todos. Los medios de comunicación y las redes sociales produjeron o estimularon el auténtico veneno. Que esa gente haga mea culpa por el país que derrumbaron. Eso incluye la renegociación de la deuda tóxica que nos dejaron. La generación y anuencia macrista respecto de tal catástrofe tiene cifras demoledoras. Durísima referencia a la irresponsabilidad del Fondo Monetario y, en lo interno, a la deuda contraída de espaldas al pueblo, complicidad de los privilegiados de siempre. En adelante, endeudarse no será gratis. Y será mejor que el fondo apoye la investigación de su barbaridad técnica, política, al brindarle al gobierno de Macri una asistencia históricamente desconocida. El acuerdo al que lleguemos con el Fondo Monetario deberá tomar nota de ese tópico, revisar aspectos de cómo fue que concedieron un crédito regulatoriamente inconcebible. El único apuro que tenemos para acordar con el fondo es mejorar la calidad de vida de los argentinos. Nunca más que endeudarse no pase por el Congreso. La obra pública es el motor de la reactivación. Lo mencionó en primer término al cabo del diagnóstico. Mención muy poco convincente al control estatal sobre la licitación por la hidrovía. Federalización de los polos productivos. La tierra en la que nace cada argentino debe ser la solución de sus necesidades básicas. Anuncia 10 medidas al respecto, que pasan mayormente de largo, aunque es uno de los tramos estructurales del discurso. Es imposible crecer sin apoyar crediticiamente a las pymes. La inflación es multicausal y estamos dispuestos al diálogo, pero no al Estado bobo.
Hay cifras macro de recuperación económica y la industria ya recuperó todo lo perdido en pandemia. Diputados, apuren la sanción de incrementar el mínimo no imponible en ganancias, porque de eso depende que 1.200.000 trabajadores no paguen ese impuesto. Se recategorizará a los monotributistas que afrontaron dramáticamente las consecuencias del COVID. Anuncios sobre producción industrial de cannabis, estímulo a vaca muerta, etc. Basta del martirio tarifario macrista. Regularizar el congelamiento dispuesto en los servicios públicos. Y se dictamina la emergencia pública en el sector. Se refirió a la sostenibilidad climática. ¿El futuro será verde o no será? La educación como prioridad, contra los antecedentes macristas. El ENACOM tiene autorizado proceder contra los vivillos que administran el servicio de cable e internet en general. No voy a permitir el negocio de unos pocos. La soberanía marítima es esencial, pasó de largo, para los escuchas presenciales y virtuales. En seguridad, la política es no perseguir perejiles y no tolerar shows mediáticos como utilización personal. Teléfono para Sergio Berni, que también pasó de largo. No Berni, el párrafo. La lucha contra la violencia de género es una política de Estado. Otro tanto política de Estado deben ser la defensa del Mercosur y la soberanía en Malvinas. Referencia a la persecución de la pesca ilegal, que también pasó de largo. Poder Judicial. Encima de los femicidios que ignoran o de los concursos comerciales que duran años, están presos los jueces de condenas mediáticas que influyen o engendran sus decisiones. Congreso. A ver si se apura a resolver el limbo en que está el Ministerio Público. La Corte Suprema no puede seguir reposando en su arbitrariedad. Basta del 280 con que se remite a no explicar nada de los recursos extraordinarios que rechaza. Basta de que no haya un tribunal federal acordado con los gobernadores para sortear esa impunidad de los supremos. E impulso al juicio por jurados, tema polémico, por cierto. Defender los derechos de los pueblos originarios, que se llevó el aplauso 34. El personal militar ya fue satisfecho en sus reclamos salariales y la industria para la defensa es estratégica. Y para redondear, reiteración de que se dialogará todo lo necesario, pero siempre contra los intereses de, comillas, minorías ultra recalcitrantes, cierra comillas, que fabrican el desánimo. Muy bien. A las 72 horas de esos enunciados del presidente, Cristina produjo el testimonio que los recortó en base a la herencia macrista, más la influencia abyecta de medios y poder judicial resumida en una frase de demolición. Yo estoy sentada acá, y el otro está viendo partidos en Qatar. De ese recorte, a su vez, el entramado opositor comprimió que solo es cuestión de que Cristina y los suyos zafen judicialmente, y que el drama o la tragedia, debidos a los cambiemitas que usufructuaron en beneficio personal la devaluación de 2016, es tan materia opinable como la causa del dólar futuro contra los kirchneristas, que promovieron ellos, los opositores. A partir de allí, se precipitaron las imputaciones de unos contra otros hasta el punto de extremizarse en lo que se ve, oye, escucha, lee
y mira los habituales fanatismos y sobreactuaciones de medios oficialistas y opositores. Insoportable. El centro, creemos, es como lo indica el sociólogo Ricardo Rubié. Vean su artículo, está muy bueno en la tecla ñ, que el gobierno comunicó que depende de sí mismo, más que de los proyectados consensos que figuraban en sus inicios, y más también. De manera que ahora será la inevitable realidad lo que lo confirme o desmienta. Lo que se condensa de todo eso es aquello que sí resulta claro. Alberto y Cristina conforman unión o unidad, como se quiera. Y el gobierno terminó de abrir todos sus frentes, con todos sus riesgos. Producción: Roxana Russo, Paola Di Pietro, Luis Pablo Gilger.